¿Para qué carajos sirve la historia? ¿Para memorizar fechas? ¿Nombres de héroes de bronce y batallas que nos cuentan en la primaria? ¡Qué hueva! Esa historia de estampita, de buenos y malos, no sirve más que para adornar los discursos de los políticos. Pero la historia económica. Esa es otra cosa. Esa es la historia del billete, de la lana, del poder real, de las tripas del sistema. Es la que de verdad explica por qué estamos como estamos. ¿Por qué el país no termina de arrancar? Y fíjense que en la década de los 90, mientras muchos andaban distraídos con el Tratado de Libre Comercio y la tecnocracia salinista, un grupo de historiadores en silencio estaba llevando a cabo una verdadera revolución en los archivos. Antes de eso, en los 70 y 80, la cosa era un desmadre. Los historiadores se la pasaban en una grilla perpetua, peleándose a muerte por sus ideologías. Que si el marxismo era la única llave para entender el pasado, que si la teoría de la dependencia, que si los modos de producción. Unos y otros se gritaban desde sus trincheras académicas, convencidos de tener la verdad absoluta. Era una cultura de la polémica, sí, pero una que a menudo se olvidaba de lo más importante, los hechos, los datos duros. Pero en los 90 algo cambió. Como si se hubieran hartado de tanta retórica, de tanto rollo, los historiadores de la economía mexicana hicieron un viraje fundamental. Decidieron, por así decirlo, callarse un rato y ponerse a chambear. Fue un retorno a las fuentes, como decían los viejos sabios. Ad fontes, a los documentos. Se zambulleron en archivos contables, en registros de impuestos, en testamentos, en libros de haciendas. Y claro, este empirismo tuvo sus riesgos. Corrieron el peligro de volverse simples contadores de frijoles, acumulando datos y cifras sin saber muy bien qué hacer con ellos. Y en medio de este cambio, ocurrió otra cosa fascinante, una especie de batalla cultural historiográfica, la vieja influencia francesa, la de la famosa escuela de los anales. Con su historia estructural y de las mentalidades, empezó a decaer. Y su lugar fue ocupado, de manera avasalladora, por la historiografía estadounidense. ¿Por qué? Porque los gringos no venían con poemas ni con reflexiones sobre el alma de los pueblos. Venían con calculadoras, con estadística aplicada, con teoría económica neoclásica lista para usarse en el pasado. Era una forma de hacer historia, si quieren, más pragmática, más útil para analizar la evidencia cuantitativa que estaban desenterrando. Así, armados con nuevas herramientas y sobre todo, con una enorme cantidad de nueva información, empezaron a revisar viejos debates. Por ejemplo, el del famoso atraso de México. ¿Por qué México, siendo tan rico en recursos, se quedó atrás? La respuesta dejó de buscarse en la pereza de la gente o en la divina providencia y empezó a encontrarse en los números. Se dieron cuenta de la importancia de la quiebra financiera del virreinato, del carácter depredador de un estado colonial que descapitalizó a la Nueva España con exacciones fiscales brutales, a veces pactadas, a veces a la fuerza. Y surgieron nuevas historias. Una nueva historia financiera que nos mostró cómo el crédito, antes y después de los bancos, estaba amarrado por la Iglesia, por los grandes comerciantes y por sus conflictos con un Estado siempre hambriento de dinero. Una nueva historia fiscal te explicó cómo la construcción del México del siglo XIX no fue tanto un proyecto político como un pleito encarnizado por el control de los impuestos. Y hasta una nueva historia empresarial que se atrevió a estudiar a los empresarios sin los prejuicios ideológicos de antes, viéndolos como lo que eran, actores económicos que tomaban decisiones, buenas o malas, en un entorno de enorme incertidumbre. Y en el fondo de todas estas nuevas miradas empezó a emerger un concepto clave, una palabrita que lo unifica todo. Instituciones. No me refiero a los edificios de gobierno, me refiero a las reglas del juego, las reglas formales, como las leyes y los derechos de propiedad, y sobre todo, las informales, el compadrazgo, la mordida, los arreglos en lo oscurito, los privilegios que se negocian a espaldas de la ley. Los historiadores, influenciados por economistas como Douglas North,
se dieron cuenta de que ahí estaba el meollo del asunto. El persistente atraso de México no se debía a una falta de recursos o de ingenio, sino a un marco institucional perverso, frágil e ineficiente, diseñado no para promover la productividad, sino para que los que estaban cerca del poder pudieran buscar y extraer rentas. Un sistema que premia la complicidad política por encima de la eficiencia económica. Esta forma de ver el pasado, que combina la economía con la historia, no está exenta de peligros, claro. El propio Ruggiero Romano advertía contra el anacronismo, contra el vicio de juzgar y medir el pasado con las herramientas y los valores del presente. No se puede meter la complejidad de una sociedad entera en una hoja de Excel, pero lo que es innegable es que esta renovación de los años 90 nos legó una comprensión mucho más profunda y sofisticada de nuestro pasado económico. Al final, la lección es un poco amarga. Nos muestra que muchos de los vicios que nos joden hoy, la fragilidad de nuestras instituciones, la concentración de la riqueza, la endogamia empresarial, la persistencia de prácticas de privilegio y la búsqueda de rentas, no son cosa nueva. Tienen raíces históricas muy, pero muy profundas, que se hunden hasta la época colonial. Así que la próxima vez que se quejen de la economía, no le echen la culpa nada más al político de moda. Mejor échenle un ojo a lo que estos historiadores descubrieron. Ellos les contarán la verdadera, la larga y dolorosa historia de por qué este país, a pesar de todo su potencial, parece seguir atorado en el mismo fango. Una historia que nos guste o no, se sigue escribiendo con los mismos renglones torcidos. Ahí se los dejo, para que lo piensen.